Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 10 de octubre del 2025 y bueno, pues hoy es el Rincón de la Orfandad, como todos los viernes. Ya veo aquí a Nicolás Alvarado, el huerfanito, y ya no la veo, pero sé que está aquí Gaby Guerrero, otra de las huerfanitas. ¿Cómo están, huerfanitos? Yo anegado en un mar de lágrimas. ¿Por qué? Por tu culpa. ¿Por mi culpa? No es cierto. Creo que por culpa de Jaime Guerrero. Ya no me acuerdo por culpa de quién. Caray, ¿y ahora qué hicimos? Yo creo que por los dos, Nicolás, por los dos. No, a ver, voy a decir, la película que sucede en Estados Unidos, ¿quién la recomienda? Teresa. Ok, entonces por culpa de Jaime estoy anegado en un mar de lágrimas. No, la película de mi madre me pareció bien hecha y distante. Me pareció una película extraordinariamente fría. Buena, pero fría. La película de Jaime me tiene hecho Amparo Ribelles. Bueno, ya que Nico lo dice, anoche me escribió después de ver una... ¿Amparo Ribelles te escribió? No, me escribió Nico, no, hombre. En el papel de Amparo Ribelles. En el papel de Amparo Ribelles, y me dijo, aquí estoy, llore y llore y llore después de ver Invictus. A ver, yo voy a decir algo. Alguna vez mi amiga Fernanda Solórzano, crítica de cine, dijo que a ella nadie tenía permiso para manipularla más que Steven Spielberg, cosa en la que yo estoy en desacuerdo. A mí nadie tiene permiso para manipularme más que Clint Eastwood. Ah, pero qué bien lo hace. No, es una gran película. Bueno, es que, a ver, de lo que... Gaby, ¿tú ahí estás presente aunque no te oigas? Está llorando, no quiere que le vean el maquillaje corrido. Exacto. Bueno, si quieres el maquillaje, porque a mí sí me han corrido de muchos lados. Puedes cantar No estoy triste, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Exacto. No, pues miren, lo que pasa es que hoy y esta semana, pues hemos estado hablando de la entrega de diversos premios Nobel. Por un lado se dio el premio Nobel de Medicina o de Fisiología, como es correcto decir. Se dio el premio Nobel de Física, se dio el premio Nobel de Química. Son súper interesantes el por qué se dieron estos premios, pero bueno, ya haremos un programa de ciencia para hablar de esto. A mí el que más me gustó es el de Física, pero porque es como turururu, como el túnel del tiempo, es misterioso. Pero fíjense que hoy, pues amanecimos con una noticia. Se dio el de literatura, aunque a ti te parezca. Ay, se dio el de literatura también, del señor que no puedo pronunciar el nombre. Krasznahorkai. Pero déjame decirte, Nicolás, que yo me fui a ver cómo lo pronuncian los húngaros. Ah, no, pues y ellos no pronuncian la H-O como J. O sea, dicen Krasznahorkai. Ok. O sea, yo también decía Krasznahorkai porque la traemos en la cabeza, pero... Nosotros tampoco decimos la H, ¿eh? Aquí también la H es silenciosa. Sí, aquí también. Sí, es una influencia germánica, supongo. No, gringa. Sí. También. Sí, de los dos lados. Lo que sí sé es que es Laszlo. Laszlo. No, Laszlo. Pero si Jaime Guerrero va a decir cosas insultantes y ofensivas para los oídos, como jersey, no quiero que digan nada en forma de húngaro. No, a ver, perdóname, que no, lo que pasa es que generacionalmente no te contó cantar en un Ford Fiesta blanco y un jersey, con un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo, que son dos versos de Devuélveme a mi chica de Hombres G. Te puedo prometer, así, sin ningún lugar a fallar, te puedo decir que a Jaime Guerrero tampoco le tocó esa época, ¿eh? No. Bueno, sí le tocó, era un poco mayor ya, pero le tocó. No. Quiero decir que a Jaime Guerrero jamás le hubiera tocado porque jamás lo he escuchado escuchar a los Hombres G. Son lo máximo los Hombres G. Esa es la canción que incluye el mítico cuarteto, Sufre Mamón, Devuelve a mi chica. Sufre Mamón, esa me gusta mucho.
Era una canción muy pegajosa y la verdad es que sí oí bastante de ellos. No son mi grupo favorito, por supuesto, pero sí eran muy rítmicos, muy pegajosas sus canciones. Son el mío y el mamón de Marras tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. El jersey a mí también me choca, Gaby, ¿eh? Yo cuando sale con el jersey, las gafas. Yo traigo un jersey azul hoy. Ay, Dios mío de mi vida, otro. Bueno, qué horror, Dios mío. ¿Qué otra cosa? El ascensor, la piscina, son puras españolas. Unos me molestan menos que otros, el ascensor, las gafas, como que digo, bueno, ok, pero cuando dice jersey, quiero desheredarlo. Así, no, quiero sacarlo de mi testamento para siempre. Hay otra también muy buena, la pijama. El pijama. El pijama. Bueno, el pijama, puta, está peor. Bueno. Si es pijama, es él. Pijama es pijama es él. ¿Y pijama es ya femenino? La pijama, el pijama. Ay, qué horror, Dios mío. Bueno. No les hagan caso, por favor. Gaby y yo somos personas normales. Exacto. De este mundo, aunque no somos contemporáneas. Ahora hay que contemporáneas. Yo ya no tengo lágrimas para llorar. Bueno, sí, porque Nico ha llorado desde que vio Invictus. Bueno, desde anoche me avisó. Ya le quemaste su película, Jaime Guerrero. No, ¿por qué? Pues es una gran... Pero ya dijiste, ni has dicho de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? De los premios Nobel, porque además el día de hoy se entregó el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. ¿Qué quiere decir eso? Y lo acabamos de hablar en el Rapidín. Pues que nos da mucho gusto. Ahí coincidimos plenamente, Jaime. Nos da gusto, no mucho, ¿eh? A mi gusto, no mucho. A nosotros también, pero cálmate. O sea, a nosotros nos da mucho gusto, porque es una mujer valiente, porque logró, como dijo Jaime, y lo dijo bien, unificar a toda la oposición venezolana, porque tiene años y años y años luchando y porque ha logrado destacar en medio de, pues, digamos, actos tan fracasados como el de Juan Guaidó y de otros venezolanos que intentaron lo mismo, pero que ella logró. Ahora, que no... Pero yo pinté mi raya con María Corina Machado, o sea, qué bueno, pero pinté mi raya, dije, pues ella y yo no pensamos igual, pero qué bueno que le dieron el premio Nobel. Y yo también. Qué bueno que lo perdió Trump, es más importante todavía. Ay, claro, es una maravilla que lo perdió Trump. Y qué bueno que tiene dedicatoria a Maduro. Pero a mí esa señora políticamente no me gusta. Me parece muy bien que alguien encabece la oposición. O sea, me parece muy bien que se lo den a la oposición venezolana y esa señora es su líder. Punto. Sí. Bueno, ya ven por qué nos llevamos, ¿verdad? Aquí todos pensamos más o menos igual y casi todo el mundo está en contra de nosotros. Yo lo puse en mi X, me da mucho gusto, creo que es una mujer muy valiente, muy aguerrida y que ha hecho algo muy importante por la oposición en Venezuela, pero no coincido con ella tampoco ideológicamente. Ni Nico, ni Jaime, no sé tú, Gaby. A mí me cae mal. A mí me cae muy mal. A mí también me cae mal, pero yo celebro que el premio Nobel sea contra Maduro y contra Trump. Eso lo celebro mucho. Es que me pasa lo mismo que me pasa aquí, que es, te ponen a una opción y te ponen la otra opción y te dicen de qué lado estás, y la verdad es que siempre estoy del otro lado diciendo en ninguno de los dos, pero ahora sí que el menos malo. No, yo entre María Corina Machado y Nicolás Maduro, o entre María Corina Machado y Donald Trump, prefiero a María Corina Machado. Santo de mi devoción no es. Sí, así es. Bueno, ya ven por qué no crecemos en este chat, ¿verdad? Pues no crecemos porque somos raritos. Todos. No, pero eso no, yo no creo que no, además dijimos nosotros que, bueno, pues ella es una mujer que no coincidimos, pero muy respetable su lucha y reconocible la lucha. Y la gente estuvo de acuerdo con nosotros. Es una mujer de derecha y como yo dije, ¿y qué? La derecha tiene tanto derecho de existir como la socialdemocracia, como la izquierda, como todos. Sí, bueno, pero si me pones a Winston Churchill o a Carlos Castillo Peraza, pues sí es una derecha que me gusta más que esta señora. No, porque está más ilustrada, no mientas. Bueno. No miento, pues. Bueno, pues vamos.
Pero ¿de qué se trata el programa hoy? Vamos a hablar, media hora después. 2 horas después. ¿De qué se trata el programa hoy? Pues se trata de 2 personajes que luchan toda su vida contra la discriminación. Ese asunto que pensábamos en algún momento, ilusos, sobre todo los boomers, que ya se había superado y que después de la Segunda Guerra Mundial la democracia ya era un hecho, la discriminación, pues íbamos avanzando cada vez más para dejarla muy, muy lejos de estos tiempos del siglo XXI. Y la esperanza era hacer cada vez un mundo que incluyera más, que discriminara menos, que tuviera más igualdad en cuanto a justicia, libertades, derechos humanos, en fin. ¿Y qué creen? Pues que nos equivocamos, ¿verdad? Porque resultó que ni la democracia era tan fuerte, ni nosotros tampoco hemos sido lo suficientemente valientes, y eso es lo que respeto de María Corina Machado, pues como para oponernos frontalmente a que tanto esfuerzo se eche para atrás. Pero hubo 2 hombres hace algunos años extraordinarios, simplemente extraordinarios. ¿Por qué? Porque nos dieron esperanza de que todos los seres humanos pensemos como pensemos, mientras no queramos destruir a los otros en nuestro beneficio, tenemos derecho de existir, de estar juntos y de ser respetados y valorados. Y estos 2 superhombres son Nelson Mandela y Martin Luther King. Y el cine se ha ocupado de estos superhombres. Para mí son de verdad superhombres. Ya escucharán a Nico le gustó más una película que otra. No sé, a Gaby Guerrero, La Huerfanita, me interesa mucho conocer sus puntos de vista, porque los metiches, pues tenemos una edad en donde pues crecimos admirándolos, crecimos pues quizá escuchando, en mi caso, en mi familia, en fin, pues que eran personas realmente notables, que eran unos fuera de serie. Y bueno, si les parece, por orden cronológico, pues yo le voy a hablar de la película Selma. Es una película de Estados Unidos, nominada al Oscar como mejor película, no se llevó ningún Oscar, se llevó nada más uno con relación al archivo musical, o sea, a toda la música que rodea a la película, que es una película que narra un momento en la lucha contra la discriminación de Martin Luther King, pues cuando luchaban, imagínense, estamos hablando de los años 60, 63, creo, para ser exacta, donde luchaban los negros por tener, no crean que nada extraordinario, simplemente el derecho a votar, porque no podían votar. Y había marchas en todo el país con una población negra pues muy importante en Estados Unidos, pues que hay una escena en la película en donde llega una señora y le dice, oiga, ahora sí vengo a sacar mi certificado para poder votar. Hagan de cuenta que era, ahí está la escena, una especie como de INE, digamos, que les tenían que dar para que pudieran acudir a las urnas. Esta señora que ven ustedes ahí es Oprah Winfrey. Es nada menos y nada más que Oprah Winfrey, que hace pues ahí un papelito en la película, pero que quiso colaborar en este esfuerzo, pues para mostrar la lucha incansable. Ya casi van a ser 70 años o no sé cuántos, y las cosas siguen con una discriminación enorme todavía en el mundo y en Estados Unidos para las personas que tienen la piel de otro color. Bueno, pues resulta que en Selma y en Montgomery, pues era imposible que los negros votaran, y en todas partes del mundo, pero Martin Luther King pues estaba muy preocupado por esto, y evidentemente él, pues como un, ¿cómo se dice? ¿Ministro bautista? ¿Es ministro? No, no son ministros, son
Bueno, los que son como sacerdotes, Sí, pero un ministro. Pastor, era pastor. Pues. un pastor bautista, pues siempre tuvo muchas inquietudes, además políticas, no solamente religiosas, pues porque todos cupieran en Estados Unidos. Estamos hablando de que ya había muerto John F. Kennedy, de que estaba en el poder Lyndon Johnson y que el señor Johnson, pues en la película se muestra como un gobernante un poco, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy prejuiciada porque yo ya vivía en esos años, era yo chiquita, pero pues ya saben, loca como siempre. Y Lyndon B. Johnson, pues siempre se vio como una figura un poco ambigua, que llegó ahí pues como coladillo, pues porque asesinaron a John F. Kennedy y que como que sí quería ser democrático, pero como que no, como que se entrevistaba con Martin Luther King cuando él iba a decirle, por favor, ayúdenos a que la gestión administrativa para que los negros podamos votar sea más rápida, más ágil y realmente podamos votar. Y él le decía, no, pero mira, es que yo ahorita estoy preocupado por la situación económica, quiero apoyar a las comunidades más rezagadas, pero espérate tantito y ahorita vemos lo del voto. O sea, sin darle realmente la importancia que tiene pues para cualquier ser humano el poder decidir quién quiere que sean sus gobernantes. Entonces, bueno, pues en esta película trata de esta época donde pues no se había avanzado después de la Segunda Guerra Mundial en el derecho al voto de la raza negra y donde tampoco se había garantizado la igualdad pues prácticamente de ningún derecho. Y hay una marcha pues que es emblemática de esta lucha que se da en Alabama, un estado del sur de los Estados Unidos, tremendamente racista hasta la fecha, les quiero decir que hasta la fecha, acuérdense que la guerra de secesión en Estados Unidos de 1865, pues en parte fue pues porque Lincoln ya quería que se acabara la esclavitud. Imagínense, 1865, súper reciente. Y bueno, pues había una división en Estados Unidos entre los estados del norte, que eran más progresistas, y los estados del sur, que eran infinitamente más conservadores. Y Alabama, pues es un estado del sur, donde seguían siendo en los años 60 extraordinariamente conservadores. Y bueno, pues finalmente, después de esta marcha que ustedes podrán ver cómo se logró y cómo muchos blancos se empezaron a unir en este tipo de protestas, dándose cuenta de la injusticia enorme en cuanto a los derechos civiles, se decía en mi época, humanos, se dice ahora, y las libertades de la comunidad negra. Muchos blancos empezaron a unir hasta que el reclamo fue tan intenso, tan generalizado, que se logró en 1965, pues que tuvieran el derecho al voto. Pero curiosamente, la película empieza cuando recibe Martin Luther King el Premio Nobel de la Paz. Es una escena, pues, como están en un hotel, se ve que están en Oslo, ya saben que el Premio de la Paz se entrega en Noruega, no en Suecia. Está en Oslo con su mujer Coretta, y Coretta le está tratando de arreglar el nudo de la corbata porque él dice, híjole, ¿tú crees que yo deba de ir vestido? Ahora sí que con levita, mientras los negros están muriendo no solamente de hambre, sino de desolación en Estados Unidos porque no tienen derecho a muchas cosas. Y ella le dice, oye, pues sí, cálmate, pero te van a dar el Premio Nobel de la Paz. Y eso es algo muy importante también para toda la comunidad. Miren, todo lo que les he contado sale parte en la película, pero creo que la película, no sé mis compañeros qué dirán, adolece de un poco de contexto de Lyndon B. Johnson, de Martin Luther King, de Alabama, de qué estaba pasando en esos años con la comunidad negra,
con las personas de la raza negra en Estados Unidos, y creo que eso haría la película, no, yo creo que si la hubieran contado con más contexto, pues a mí me hubiera gustado mucho. Y les voy a decir por qué, porque yo viví todo eso, casi, les digo, yo tenía 10, 12, 13 años, pero de todas maneras me tocó por el trabajo de mi familia, pues estar al tanto de ese tipo de información. Pero sí creo que para las generaciones, pues jóvenes de ahora, pues realmente no, pues no creo que le entiendan muy bien, que falta un poco de contexto. Les quiero decir que Tom Wilkinson, un grandísimo actor, hace el papel de Lyndon B. Johnson, me parece que lo hace muy bien. Un autor negro de origen africano que se llama David Oyelowo hace el papel de Martin Luther King y tiene la prestancia, la dignidad, la fuerza para poder interpretar a este hombre que finalmente pierde la vida después de ganar el premio Nobel. Lo matan en 1968. Ahí andábamos discutiendo Jaime y yo por la muerte. Yo creía que había sido antes, pero no. Efectivamente tenía razón Jaime, muere en 1968 y bueno, la película te va mostrando paso a paso cuál es la lucha política, la lucha con sus correligionarios, la lucha con su propia familia, pues para poder erigirse como el centro de una batalla contra la discriminación y el racismo. A mí me gustó mucho la película, me emocionó. Yo soy fan de siempre de Martin Luther King. Me parece que es uno de los grandes personajes en la historia en contra de la discriminación. Y bueno, pues esta película cuando pues se presenta, pues es una película que sí tiene algunas nominaciones, como los estaba yo contando, pero pues también les quiero decir que a pesar de que Oprah Winfrey se une como productora, ¿junto con quién? Junto con Brad Pitt. Señoras y señores, escuchen, Brad Pitt y Oprah Winfrey fueron pues en parte productores de esta película para la Paramount Pictures y pues de todas maneras pues la película no tiene el éxito pues esperado que muchos hubiéramos querido. Me parece una película muy bien hecha, a veces le falta contexto para poder hilar una cosa con otra, pero de todas maneras si ustedes quieren aprender pues conocer más de fondo quién fue Martin Luther King y cómo esta lucha en contra de la discriminación racial, religiosa, de cualquier tipo, se dio hace pocos años en Estados Unidos, ni siquiera un siglo, vale muchísimo la pena que vean Selma. De verdad se las recomiendo enormemente, todas las actuaciones son muy buenas. Sale Tim Roth como el gobernador de Alabama, que era un monstruo que se llamaba George Wallace y que era una pesadilla. Yo creo que yo le tenía miedo como si fuera uno de los monstruos que existen, que a esos monstruos como George Wallace es a los que yo les tengo miedo. También sale Cuba Gooding Jr., que era pues, jovencillo en los años que se filmó. Tim Roth está muy bien, de malo malísimo, como George Wallace, que era un gobernador hijo de la fregada, que era racista en contra de los derechos humanos y en contra de la comunidad negra. Y bueno, pues Oprah Winfrey y Brad Pitt, yo les agradezco mucho pues que hayan trabajado tanto por hacer este reconocimiento. Hay varias películas de Martin Luther King, pero esta es una pues de las que más me gustan. La dirección es de Ava DuVernay. Y ya, y quiero que me cuenten mis compañeros qué opinan de la película.
Bueno, a mí no necesariamente me gustó más Invictus, ¿eh? Nada más en Invictus no paré de llorar. Creo que me parece una mejor película Selma, de hecho. Invictus me parece una película extraordinariamente manipuladora. No le voy a decir tramposa a Invictus, porque pues no hay manera de hacer trampa cuando tienes a Nelson Mandela, es decir, pues sí es muy digno de todas las lágrimas vertidas. Pero en términos de cine me parece una película mucho más madura, mucho más sobria, mucho más consistente, mucho más elegante, Selma, que Invictus. Me parece una película que, digamos, no recurre al melodrama para convencernos de la importancia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y de la figura de Martin Luther King. A diferencia, además de Invictus, Selma presenta a un hombre de carne y hueso, es decir, Mandela aparece pues casi como un dios en Invictus, o sea, es perfecto. Martin Luther King aparece como un hombre pues con una vida familiar francamente desaseada, una relación de pareja que está pues bastante madreada, infidelidad recurrente, muchísimas dudas y agobios y culpas relacionadas con su propia comunidad. Creo que la secuencia inicial, donde le está ayudando a su esposa a ponerse el plastrón, es muy emblemática de ello. Él todo el tiempo se siente en falta con su propia comunidad. Lo muestra, eso sí, como pues, un político habilísimo en tanto activista. Creo que la película, además, es una película muy necesaria. Creo que ambas películas son películas, aunque tengan registros tonales muy distintos, muy necesarias en estos momentos, porque son dos películas que apuestan, digamos, por la moderación y por la reconciliación. En tiempos de polarización, digamos, ¿quién es quién es una figura no tan grata en Selma? Malcolm X, a la que le cuesta la vida, digamos, el no haber sabido apostar por la moderación en ese momento. Es decir, la figura de Malcolm X aparece como contraste a Martin Luther King y a su vía reformista, pacifista y legal. Lo mismo en el caso de Invictus, ya hablará Jaime de ella, pues Mandela aparece como una figura de reconciliación. Nada más que Selma me parece una película extraordinariamente más sobria. Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo Tere Vale, incluido que está bastante loca, porque el Oscar que se llevó Selma es por mejor canción original y se lo llevó John Legend. Es el Oscar para no sé qué archivo musical, quién sabe de dónde se lo inventó, pero todo lo demás es estrictamente cierto. Está muteada, además. Completamente muteada. Estás muteada, nadie te oye. Te digo que ha de haber sido el Oscar por el archivo para Salma Hayek. Para Salma Hayek, para no, Selma Blair. Es que era para Selma Blair. Exacto. Era para Selma Blair en el proyecto de la bruja de Blair. Okay. Bueno, muy bien. Jaime. ¿No quieres hablar primero, hija? Es que a Gaby le gusta siempre al final. Sí, déjenme al final para que yo me queje amargamente de todo y todos me contesten al final. Además, ella tiene que hacer una entrada. Ahora todavía se está disfrazando de Nelson Mandela. No, imagínate, nos cancelan. Yo creo que la película sí te da todos los elementos contextuales que necesitas. Nada más hay que verla con detenimiento porque, a ver, hay cosas que obviamente no te dice. Fíjense que John Kennedy llega a la Casa Blanca, pero siendo un católico de Nueva Inglaterra, digamos, de esa zona, rico, con una apariencia muy pulcra, la preocupación del Partido Demócrata es cómo vamos a convencer al sur. Y entonces escogen a un político sui generis, que es Lyndon B. Johnson, que era un político. ¿Se oye un ruido por ahí? Sí. Bueno. Creo que es Gaby. Sí, es Gabriela que se está filtrando tu sonido, Gabriela. Entonces, lo que hace Lyndon B. Johnson es un político conservador de Texas, y es muy interesante cómo la combinación logra ganar. Claro, pues resulta que matan a Kennedy y un político conservador del sur de Estados Unidos se queda en la presidencia.
Y eso es muy interesante porque si uno ve las leyes que promueve Lyndon B. Johnson, dicen, pues para ser conservador, pues lo hizo bastante bien. Porque una de las cosas que logra sacar adelante, por ejemplo, es la ley de derechos civiles, que obviamente en la película eso no se ve, que era una ley que estaba por encima de las leyes locales y que les daba la igualdad a la población negra. Fíjense, había pasado 100 años desde la liberación de los negros en Estados Unidos y sin embargo, pues no tenían, cada estado les daba sus derechos o no, o se los menoscababa, etc. Y entonces la ley de derechos civiles sirve para homogeneizar en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de aquellas escenas de esta niña negra entrando a la escuela protegida por el ejército, bueno, por la Guardia Nacional, creo que de Georgia? Son impresionantes, pues. Entonces, esa parte es importante. Y luego viene la ley que le da el derecho a votar a la población negra, o sea, 100 años después de digamos, del fin de la esclavitud. Pero acuérdense que Estados Unidos, cada estado tiene sus propias reglas, tiene sus comités electorales, y en Alabama, precisamente, o sea, los negros, por ejemplo, en el estado de Nueva York, o en el estado de Massachusetts, bastaba con que llegaran, demostraran que ellos eran ellos, y ya se les daba, pues, su posibilidad de votar. Pero Alabama decía, tú tienes la posibilidad de votar, siempre y cuando pases un examen que nadie pasaba. O sea, sí tenían el derecho, pero este derecho era condicionado, y eso es lo que pelea, y en la película la señora que llega con sus papeles y dice que ahora sí va a votar, y le hacen una pregunta y no la contesta, sí, lástima, Margarito, y se va. Ese es el problema que se veía en Alabama, que en la película se ve claramente ese problema. Ahora, hay varias películas que se han hecho sobre Martin Luther King, que es una figura, digamos, querida en muchos sectores de Estados Unidos. Incluso hay un día de Martin Luther King. Y bueno, hay un documental que yo vi, un viejo documental de 1970, que se llama King, hecho con base en tramos de películas que le tomaron a Martin Luther King en vida. No me acuerdo quién lo relata, pero me acuerdo que quien lo relata me pareció extraordinario. Es un personaje el que lo relata, pero no me acuerdo quién. Hay otra película que se llama Martin Luther King, que habla de cómo J. Edgar Hoover pues tenía un seguimiento brutal sobre Martin Luther King. Incluso le hacen llegar a Coretta, la esposa de Martin, que en la película se logra, se ve un poco, le hacen llegar llamadas para decirle, pues tu marido te está poniendo el cuerno con fulana, que ahí sí, en la película se ve un poco, no se centra en eso, la otra película sí. Y hay otra película que también habla de Martin Luther King, pero del Martin Luther King de los años 50, que se llama Boycott, cuando Rosa Parks dice, pues yo estoy muy cansada y no me voy a sentar donde ustedes dicen, me siento acá, y pasa todo eso. Boycott se llama. Y otra película que es como un documental que se llama I Am Not Your Negro, así se llama, No Soy Tu Negro. Entonces, que habla precisamente de lo que decía Nicolás, o sea, de la lucha por los derechos civiles, no solamente Martin Luther King, también Malcolm X. Si usted quiere, pues clávese, creo que alguna de estas está en alguna plataforma y otras están en YouTube. Bueno, a ver, esa figura de Lyndon B. Johnson, político conservador, que sin embargo era muy pragmático y se ve claramente en la película, porque Martin Luther King, pues, casi tiene derecho de picaporte con el presidente Johnson. Sí, aquí el drama es que las leyes de Alabama era muy independiente, y esa parte creo que está bien pues plasmada en la película, la contradicción entre gobierno federal y gobierno local.
Y también está, me parece que ahí uno se pregunta, ¿por qué Lyndon B. Johnson no hizo lo que después hizo? Bueno, porque había y se lo dice verbalmente, tengo otras preocupaciones, no me hagas esto, espérame a que yo pues acuerde con una serie de políticos conservadores para que en el Congreso puedan pasar estas leyes. Y Martin Luther King dice, no, nosotros vamos a hacer una marcha hasta Montgomery, de la capital de Alabama, y ahí vamos eso fue en marzo de 1965, Martin ya había ganado el premio Nobel en el 64, lo recibió creo que en el 65, porque creo que la ceremonia es después. Entonces, él dice, no, yo voy a marchar, que es cuando sucede la primera golpiza, que eso en Estados Unidos, pues fue tremendo, o sea, no podía ser que esto pasara, no porque era raro, porque había a lo largo, y sobre todo en los estados del sur, había muchos problemas digamos, con la integración de la población negra y con los derechos de los negros. Pero sí, la hazaña con que atacan a una marcha pacífica, porque pacífica, Martin Luther King tenía pues una vena muy, muy religiosa que en la película se ve y se ve bien, o sea, se ve claramente esa vena. O sea, no vamos a atacar. Estas dos películas que estamos recomendando son de dos hombres que buscaban la paz, pero con medios pacíficos. Y vaya que si pacíficos, pues a uno le cuesta la vida y a otro pues no le cuesta la vida, pues se muere después, pero le cuesta casi 30 años de cárcel. Entonces, me parece que es una película sobria, muy sobria, es una película que cumple. Creo que el personaje de Martin Luther King no está presentado en términos de blanco y negro, perdón, ya sé que es negro, pero no está presentado, digamos, maniqueamente, sino que es un cuate que duda, es un cuate que se siente culpable por engañar a su esposa, que siente que no necesariamente está dando lo que la lucha le exige. Hay una escena en la película cuando están cruzando el puente, no me acuerdo cómo se llama, el puente Passus o algo así, Petus, el puente Petus, y del otro lado la policía se abre. O sea, ya no los va, supuestamente, ya no los va a reprimir como había sucedido antes. Pero entonces, esa marcha ya no era la primera marcha de solo gente negra, sino era una marcha de judíos, de católicos, de todas las religiones de Estados Unidos que habían llegado a Alabama a acompañar a Martin Luther King, y se ven muchos blancos. Esta escena corresponde a la primera, donde solamente hay población negra. Por ahí Italia nos puso una donde se ve un señor de gorrito, un ortodoxo blanco, y ahí se ven varias personas de población blanca, y esa ya fue la segunda, que ahí se detiene Martin Luther King porque dice, esto me huele a trampa, miren, aquí es donde se detiene él y dice, no, pues aquí hay algo podrido en Dinamarca, y se regresa. Posteriormente se hace la marcha, se hace un tercer intento. Todo esto sucede, si no mal recuerdo, en marzo, abril de 1965. Todo eso está bien captado en la película. Creo que es una película que hay que ver, nomás que Teresa no nos dijo dónde. Yo la vi en Apple TV, pero también está en Prime. Pero yo la vi en Apple TV. Yo la vi en Prime. Ok. Bueno, pues es una película recomendable. Es una película fuerte. En algunas escenas no es muy fuerte, pero sí vale la pena advertir eso, pues. Doña Gaby Guerrero.
Aquí estoy. Dejen prender mi micrófono. Aquí estoy. Y no me disfracé porque nos iban a cancelar de cualquiera de las dos películas. Pero traes el chonguito. Traigo mi chonguito, sí. Está bueno. ¿Vienes de pastora protestante? No, por favor, Dios me libre. Ok. Jamás en la vida. ¿Vienes de pastora de ovejas? Eso sería mejor. Así podría ser suéteres de lana todos los días. Descarriadas como yo. Exacto. Negras, malvadas. Exacto. Incorrectas. Negras, dijiste negras malvadas, te van a cancelar, ¿eh? Pues yo te voy a decir que lo que esta película tiene en contra de ella es que sale Oprah. Y yo odio a Oprah. Con una pasión que no conoce límites. La detesto. Odio su programa, odio a la gente que nos ha dejado en el mundo como el Dr. Phil. La odio. Y no se me hace una buena actriz. No sé si objetivamente sea una buena actriz, pero yo la odio tanto que no la soporto. O sea, ¿y por qué la odias, A ver. Porque nos dio a gente como el Dr. Phil, por eso. Yo me voy a sumar a Gaby, yo la odio con hueva, pero no porque nos dio el Dr. Phil. La odio por engreída, santurrona, también. cursi. Sí, yo también la odio por todas esas razones. Ay, porque es súper santurrón, es mentirosa, tiene un tipo de racismo ridículo, nos da gente terrible como el Dr. Phil, que todavía sufrimos 20 años después, al otro baboso que también es doctor, que tampoco era doctor y también nos lo dejó ahí. La odio. Me choca su estúpido club de libros, o sea, odio su programa, odio su cara, jamás. Sí, es más cursi que el arroz con leche, estoy de acuerdo. Es más cursi que, es más cursi que la Rosa de Guadalupe. Pues te digo una cosa, yo me parece que es una mujer que logró crear un imperio de la nada. Mucha gente cree imperios, no por eso van a caer bien. Oprah Winfrey es un icono boomer, también estamos teniendo una diferencia generacional. No, yo no soy fan, ni veo su programa, ni nunca lo he visto, ni nada. Pero así que me choque, pues no. Yo la odio. Persona. Digo, a mí, si me pones a John Boyd, Sylvester Stallone, Mel Gibson o la señora Oprah Winfrey, me tiro de un edificio porque no quisiera tomar esa decisión. No, yo prefiero. A mí me cae mal ella, me cae mal y me cae mal todo lo que hace, pero no la odio. O sea, tanto. Yo sí, yo la odio, la detesto y espero de verdad que algún día pierda su plataforma. No, yo como Jaime, o sea, a mí nomás me da huevita. No, y me da huevita también, pero no, la odio, sí la detesto y se me hace tan santurrona y su cara así, y ya de por sí tenía esta película. Ahora, aquí está la cosa. La película creo que es mejor que otras películas, otros tipo biopics, gringas sobre todo, en que no pinta a Martin Luther King como un tipo maravilloso, dorado e increíble. Pero aquí está, o sea, sí te lo presentan como infiel, que se siente culpable, que esto, que aquello. Me parece una película importante de ver, sobre todo en el clima político en el que estamos. O sea, creo que es relevante y creo que es importante recordar ese tipo de oposición, de protestas, de resistencia. Pero creo que me pasa a mí lo mismo con Martin Luther King que me pasa con Gandhi. O sea, los tenemos recordados como unas figuras maravillosas, doradas y perfectas. Y no lo son. Y, o sea, recientemente, por ejemplo, esta película salió antes del asunto de Bill Cosby. Y pues ya estamos en un mundo post-Bill Cosby y resulta que el movimiento de derechos civiles afroamericanos sigue adoliendo de las mismas cosas que adolía en el tiempo de Martin Luther King, que es no ve a las minorías dentro de la minoría. O sea, no ve a los grupos de mujeres, no ve a las feministas, no ve a los grupos LGBT y sí, o sea, siguen cojeando de la misma pata. La película creo que es mala, por ejemplo, o sea, sí te lo presenta como un tipo infiel, por ejemplo. Sí, o sea, y que él mismo sufre por eso, porque él se siente como mala persona. Pero creo que adolece también de no enseñar que él hizo movimientos, pero movimientos realmente fuertes para que las mujeres no tuvieran posiciones de poder en la resistencia afroamericana. O sea, agarraba a activistas mujeres y les decía, pues sí, qué bueno que te pones en riesgo, qué bueno que haces esto, pero no te vamos a dar ese puesto. No te vamos a poner aquí, no te vamos a dejar hablar en la marcha. No queremos mujeres hablando en la marcha.
Eso viene de que estaba tan íntimamente ligado con la religión. O sea, las protestas estaban muy, muy relacionadas con la religión. Eso no me gusta. Ahora, pero esas son cosas mías. Tampoco era 2025 como para decir, pues, tenía que ser ahorita, ¿no? O sea, piensen que estamos a décadas. O sea, medio siglo. Entonces, es mucho tiempo. Creo que la representación de Lyndon B. Johnson no es buena. O sea, de verdad no es buena. Yo no voy a decir que era un buen tipo o un mal tipo, me da igual. Pero era un tipo que sabía suficiente como para ver los beneficios de Martin Luther King. Y lo pintan como un maldito bastardo blanco, horrible, así. Nah. Sí, lo pintan súper mal, y es como, ok, pero no hizo eso, y lo pintan horrible. No, lo pintan como un político, pues ya. No lo pintan como, o sea, sí lo pintan como un político, pero lo pintan como un tipo bastardo horrible, y la verdad es que, la verdad vive la mitad, o sea, a lo mejor no era un súper activista de los derechos civiles, pero tampoco era un tipo terrible, o sea, y entonces, no creo que, la película no es buena en eso, la película es muy gringa, o sea, es súper gringa. Sí. Bueno, oye, pues ni modo que fuera sueca. Pero pues yo no terminé odiando a Lyndon B. Johnson, ¿eh? Salí con una buena impresión de Johnson. Yo creo que jamás podrían ustedes tres odiar a Lyndon B. Johnson. Bueno, tal vez mi papá. A ver, a mí me parece interesante la figura de Lyndon B. Johnson en la historia de Estados Unidos, porque siendo un conservador de Texas, fíjense lo que hace las 2 o 3 leyes más avanzadas en cuanto a derechos civiles de la población. ¿Se acuerdan que no se podían casar en muchos estados de la Unión Americana blancos con negros? Claro. ¿Ven eso? Que Alabama era uno de esos estados y que una pareja de un hombre blanco casado con una mujer negra hacen una marcha a Washington, no sé si se acuerdan, y Lyndon B. Johnson promueve en una de sus leyes que no se vale que se limite el matrimonio mixto, como le llaman ellos, y eso hace posible. Entonces, a mí la figura de Lyndon B. Johnson se me hace bien capturada en la película. A mí no, a mí se me hace terrible, y aquí abajo está alguien poniendo, que no puedo ver porque me acaba de salir un mensaje. Rebeca Galván dice, lo pintan como un asesino. No, yo no vi otra película, lo pintan mal, o sea, lo pintan mal, y cuando realmente uno ve cómo estuvo metido Lyndon B. Johnson, se da cuenta de que no fue así. Ahora, cuando salió la película hubo la controversia de grupos activistas blancos, que sí existen y existían en aquel entonces también, en donde dijeron, es que él era una gran persona, maravillosa, y él fue el de la idea de la marcha, y tampoco era así, ¿no es cierto? Pero estaba en la mitad. Estaba en la mitad. Como cualquier persona. Y la película no es buena en representar eso. Mi problema personal realmente con la película es que creo que no pinta a Martin Luther King en toda su misoginia. Ese es el problema que yo tengo. Pero la película no estaba hecha para pintar a Martin Luther King como una persona, sino como un ícono. Y como un ícono de una lucha que todavía aqueja a Estados Unidos y aqueja a mucha gente. O sea, el racismo. Y aquí específicamente el racismo contra un grupo afroamericano. Pero esos problemas siguen ahí. O sea, yo quisiera ver quizá algo donde todavía estemos en eso, ¿no? Porque todavía la lucha afroamericana es concéntrate en que eres afroamericano. Eso es lo más importante. Saqué lo de Bill Cosby, porque Bill Cosby, cuando lo acusan de violación, muchas chavas de las universidades típicamente negras, como Howard, como Spelman, salieron a quejarse, o sea, salieron a protestar contra Bill Cosby. Y lo que les dijeron los boomers afroamericanos, activistas, que habían estado con Selma, o que habían sido niños cuando estaba Selma, que eran hijos de activistas, les dijeron, es que la lucha feminista tiene que venir después de la lucha negra. O sea, no te quejes de que Bill Cosby es violador porque al principio es negro. Lo más importante es que es negro y no podemos dejar que lo usen como de eso. Y todavía la lucha sufre de eso, adolece de eso, también pasaba en aquel entonces. Voy a decir que probablemente era más comprensible porque era hace tanto tiempo, no era 2025, no era 2021 cuando lo arrestaron, pero a mí eso es lo que nunca me iba a gustar. Eso es lo que realmente a mí nunca me iba a gustar. De todas formas, creo que es importante verla,
sáltense las de Oprah. Y la persona que me dijo esa estupidez de cristal, neta, o sea, si vas a venir a dejar esos comentarios, no hagas comentarios, no importa, o sea, de verdad no importa, yo estoy dando mi opinión. No te oyes, Tera. Y tienes todo el derecho, como todos, de dar tu opinión, Gaby, por supuesto. A ver, yo puedo hacer algo, un comentario pequeñito. Déjame decirte que no sospechaba que Gabriela fuera tan trotskista como acaba de decir, porque nosotros los trotskistas le decíamos a los stalinistas, porque los stalinistas decían exactamente lo que acaba de decir Gabriela. Decían, primero hagamos la revolución y luego vemos los derechos de las mujeres, así de las mujeres, de otras minorías, etc. Y nosotros decíamos, no, porque entonces esto no sirve. O sea, esto es parcial. Entonces, quiero felicitar y estoy realmente conmovido con lo que acabo de decir. Eso te voy a decir, nada más lo hago para enojar a los boomers. No, pero es que, o sea, la verdad es que es cierto, o sea, los movimientos, a ti no, Tere, pero otros boomers sí. Pero los movimientos no pueden ser parte por parte, o sea, no puede ser libramos un grupo y luego el otro y luego, porque no funciona. Yo nunca pensé eso, jamás en toda la historia de mi vida, no pensé eso. Y soy boomer, hiper boomer. Pero con todo creo que la película es importante, creo que es relevante en este momento. He visto en las controversias de cuando salió, o sea, de las opiniones, que la gente se quejó mucho de que no se metieron tanto con los grupos judíos y latinos. Yo no sabía que había grupos latinos en Selma. O sea, me declaro ignorante de que no lo sabía. Pero decían que se quejaban de que no habían dado suficiente como luz a que muchos grupos judíos y latinos, gringos, pues, habían participado en la marcha en Selma. Y yo creo que la película, pues, no está hecha para eso, está hecha literalmente para ponerle la luz encima a los afroamericanos. Pero sí salen en la película sin darle ninguna relevancia, digamos, en el argumento, pero evidentemente sale. O sea, ahí están. Bueno, sigamos. Vamos a la de Jaime. Invictus, otro premio Nobel de la Paz. Nelson Mandela. Bueno, antes de empezar, debo decir que yo padezco el síndrome de Teresa de Calcuta. O sea, todos los grandes personajes a los que los medios convierten en superhombres, me parece que no son superhombres y hay que tomarles la verdadera dimensión humana. Entonces, me parece bien la lucha, y qué bueno la lucha de Martin Luther King, la lucha de Mandela, de Gandhi, pero a mí este síndrome de Teresa de Calcuta me dice que eran seres humanos en una situación determinada, hicieron cosas que había que hacer y qué bueno que las hicieron, pero hasta ahí. A ver, mi película, Invictus, es una película de 2009, hecha dirigida por el joven Clint Eastwood, que está cerca ya de los 100 años, junto con su viejo amigo Morgan Freeman, en el que ha salido varias películas, lo ha dirigido en otras ha actuado, y Matt Damon. A ver, esta película de 2009 está basada en un libro y en acontecimientos reales que sucedieron en Sudáfrica después de que se terminó el apartheid y cuando ya fue electo Nelson Mandela como presidente, en el contexto de la Copa Mundial de Rugby de 1995. Ahora, pues qué paquete le tocaba a Freeman, porque en un país abrumadoramente negro, la minoría blanca pues, tenía el temor de que hubiera venganza. ¿Cómo no solamente llegar al poder, sino cómo hacer que el país avanzara en el camino de la integración? No integrarlo, porque eso es imposible en unos cuantos años, pero sí en el camino. Ese es el contexto. Y fíjense qué bien está hecho el guión, porque a partir de un momento histórico que es esta Copa de Rugby, se desarrolla toda la historia. El equipo de Sudáfrica, conocido por los Springboks, es identificado por la población negra como perteneciente, no es suyo, sino es perteneciente a esa minoría blanca que había abusado de ellos.
Y entonces sucedía que cuando había un juego, la población negra iba a los estadios a aclamar a los enemigos de los Springboks, porque no los soportaban, pues. Entonces, Morgan Freeman hace el papel de Mandela y Matt Damon hace el papel de François Pienaar, que era el capitán del equipo de Sudáfrica. Bueno, a ver, entonces, está Nelson Mandela preocupado porque cómo va a lograr que se unifique Sudáfrica. Se da cuenta de que los blancos adoraban a su equipo de rugby a pesar de que era malón. ¿Por qué? Pues porque no, como había sido apartado de todas las justas internacionales, no tenía fogueo. Entonces, ya que se terminó el apartheid, empiezan a invitarlo, pero resulta que no le ganaba a nadie. En todas esas, creo que hay 14, 15 naciones que juegan este juego, el rugby, que es un juego de veras impresionantemente rudo, ¿sí? Entonces, Mandela se da cuenta de que a través, en la película, no estoy diciendo que en la vida real, pero en la película se da cuenta de que este juego es importante si la población negra lo abraza. Entonces manda a llamar al capitán del equipo sudafricano, que no sabe ni por qué lo mandó a llamar. Él venía de una familia típicamente blanca que desconfiaba de la población negra, a pesar de que convivían con servidumbre negra. Entonces lo manda a llamar y le dice, oye, François, pues tú estás en un equipo y le tienes que echar ganas, lo anima, lo sondea. ¿Cómo tú estimulas a tu equipo? No, pues yo así, ya sabes. Mira, yo te cuento que pues, cuando yo estuve preso algunos añitos, pues yo nunca me desesperé, nunca me sentí, y cuando me sentía desanimado, pues me acordaba de un poema que es el de William Ernest Henley, que se llama y precisamente Invictus, que es el que da. Bueno, a partir de ese momento, la película nos dice que este capitán blanco del equipo de blancos, con un solo negro, empieza de alguna manera a conectarse con la idea del presidente Mandela de unificar alrededor del deporte. Bueno, si algo puede unificar a un país, son un enemigo en común, como demostró Hitler, una religión o un deporte. Entonces, dicho eso, se va preparando el equipo de Sudáfrica para dentro de un año jugar el campeonato de rugby que va a ser en su país, que va a ser precisamente en su país. Nadie espera un buen resultado porque el equipo realmente deja mucho que desear por esta falta de fogueo. Entonces, finalmente llega a la Copa Mundial. Me estoy saltando, estoy haciendo una muy apretada resumen para no tardarme. Llega finalmente la Copa Mundial y para sorpresa de todos, el equipo de Sudáfrica le va ganando a todos los demás, a Inglaterra, a Francia, creo que Canadá también se juega. Australia. Sí, bueno, Australia, Nueva Zelanda, etc. Y al final se enfrenta contra el equipo de los All Blacks, que es el equipo de Nueva Zelanda, que tiene, pues que ha adoptado como su sello personal, como su sello de equipo, las jacas. Ahora, yo la verdad las jacas me parecen pues una ceremonia curiosa. En los congresos, de repente, en el Congreso de Nueva Zelanda, cuando los maoríes quieren protestar, hacen una jaca dentro del Congreso, que me parece, pues bueno, bien. Aquí nosotros hacemos ceremonias con saumerio y esa jaca fue fantástica. Esa jaca fue fantástica. Es una jaca. Y nada más para que sepan lo que pasó después de eso. Esa jaca de la que está hablando fue en Australia, Nueva Zelanda, ¿no?
En Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, y era porque les querían quitar el derecho a los nativos de tener su propiedad. Bueno, es más complejo que eso, pero era por eso. Y terminaron suspendiendo a los diputados que hicieron la jaca. Sí. En fin, bueno, entonces, cuento el final porque ya está en la historia, pues está en la historia. Se enfrenta el equipo de Sudáfrica contra el poderoso equipo de Nueva Zelanda, los All Blacks, comandados por un gigante maorí, y al final, pues después de la golpiza que se dan en el rugby, ganan. El presidente se había apersonado en el estadio con el uniforme, con el jersey del equipo y la gorra del equipo, y entonces pues estaban los blancos así muy sacados de onda, pero el equipo había recorrido comunidades negras, entonces la visión del equipo de Sudáfrica como solo de blancos, en la película de repente dices, ya cambió, es el equipo de Sudáfrica. En ese final, que el guión y la dirección manejan muy bien, el triunfo del equipo es también el primer paso de la integración. Y afuera se dan muchos signos de esa integración. Un chico negro que finalmente es invitado por la policía a oír el partido. Bueno, entonces gana el campeonato mundial. Ahora, déjeme decirle, es una película al contrario de la película de Selma. Sí quiero decir que el guión es muy hábil, el guión es de Anthony Peckham. Es un guión en el que el apartheid es un ruido de fondo, pero no, a pesar de que se habla, es realmente un ruido de fondo nada más. La integración se logra como en una película de Disney, o sea, de repente pues el equipo gana y todo es maravilloso y todos y blancos y negros se quieren, pero debo decir una cosa, es una película muy bien hecha, está hecha para ganarse el corazoncito de la gente y creo que se lo gana. Es una película optimista, alegre, bien narrada, o sea, es una película extraordinariamente bien narrada y bien actuada. Y deja, cuando uno termina de verla, dice, el mundo puede ser un lugar mejor. En fin, que yo sí creo que el mundo puede ser un lugar mejor. Está en Max y la verdad es que, déjenme decirle, eso a mí, yo escogí esta película porque dije, esta película es una cosa impresionante porque está tan bien hecha que todos los males del mundo se ven como lejanos. Se le deja a uno una buena sensación. Por supuesto, aquí, a diferencia de Martin Luther King, que allá pues, es un hombre que tiene sus defectillos, o muy graves, por cierto, aquí Mandela, como bien dijo Nicolás, es un dios, pues aquí Mandela es un hombre lleno de sabiduría, que le dice, no, mira, es por acá, etc. En fin, yo tenía un jefe que así era y lo detestaba cortésmente, pero esta película es así. De veras, qué buenas actuaciones de Morgan Freeman y de este hombre. Matt Damon. Iba a decir Bourne, pero no es Bourne, Matt Damon. Es que siempre lo identifico con ese personaje. Qué buen guión, qué buena dirección, qué buena fotografía y qué buena sensación le deja a uno esta película que podría haber sido filmada por Disney. Bueno, a ver, Nico. Véala. Nico. Yo no estoy seguro de que me parezca una gran película. Lo que me parece es irresistible. Es decir, es una película que yo decidí no ver en su momento. Decidí no verla en su momento porque sonaba terriblemente manipuladora y lacrimógena. Y lo es. Pero el problema es que la figura de Nelson Mandela es tan absolutamente inobjetable que uno se quiere enojar con la película por lo terriblemente manipuladora y lacrimógena que es, y no puede, está uno demasiado usando una y tras otra cajas de Kleenex, porque es profundísimamente conmovedora. O sea, yo pensaba que me iba a dar algo de ver, porque es una película que
apuesta enormemente al poder de la moral y al poder de la reconciliación. Yo creo que esos son los dos superpoderes de Nelson Mandela en la película y en la vida real, por cierto. Seguramente habrá tenido sus oscuridades como todo mundo. En la película no le vemos una sola, pero no importa. Y también creo que está muy leída desde el momento histórico en el que estamos. O sea, cuando vive uno inmerso en las discusiones de la 4T y su oposición, de Trump y su oposición, de los ucranianos y los rusos, de Gaza y Netanyahu, o sea, cuando vive uno, pues digamos, en un tonel de mierda, que es en lo que vivimos en los últimos años, y de pronto ve que es posible hacer política y hacer administración pública no desde el odio, y que es posible entender cuáles son los resortes a pulsar para que la gente saque lo peor de sí misma y no lo mejor de sí misma y no lo peor de sí misma, pues resulta poderosamente conmovedor y resulta irresistible. Entonces, ¿creo que Invictus es una buena película? No. ¿Creo que es una película necesaria? Es decir, ¿creo que es gran cine? No. Creo que es una película moralmente loable y necesaria en estos momentos, sí. No la considero, digamos, dentro del apartado de mi cerebro que está dedicado al gran arte, sino dentro del apartado de mi cerebro que está dedicado a lo mejor del género humano, y a lo mejor eso es más importante que el arte, aunque sea cursi y melcochoso y lacrimógeno y manipulador y fácil. Todo eso es la película y me gusta muchísimo, pero sí, o sea, me da el aparato crítico para saber que es una película que está lucrando con mis emociones a cada minuto y que seguramente debe haber tenido un financiamiento de Kimberly Clark, porque yo creo que el negocio que yo le dejé a Kimberly Clark ayer en Kleenex ha de haber sido millonario. Ok. Gaby. Quisiera no estar de acuerdo con Nicolás Alvarado porque está en contra de mi naturaleza. Pero si te abraza el corazoncito. Exactamente, por eso. Porque no sé. Te lo hace mole así, o sea, ya no puedes, te lo asfixia. Eso solo te pasa a ti, Nicolás, porque no estás acostumbrado a que te abracen el corazoncito las películas. Entonces, como no tienes la costumbre, te sorprendió, sentiste las manitas y dijiste, ¿qué está pasando? O sea, espérate, aguanta. Si traigan a Mussolini. Te abraza, sí es cierto. La verdad es que la película sí es todo lo que han dicho. Te manipula, quiere que llores, quiere que te vuelvas fan del rugby. Alguien aquí, por cierto, no, creo que fuiste tú, Gus, estabas diciendo que no ves películas de fútbol. No es fútbol, es rugby. Sí, que es una cosa horrenda que yo no entiendo de qué se trata, ¿eh? No entiendo. Sé que brincan y luego se ponen todos así y sangran o sea, no logré nunca desentrañar de qué va eso. Se me hace horrendo, pero... Ese es uno de mis puntos. Miren, yo lo que le critico a la película, y es una crítica pues bastante suave, yo creo que hubieran podido gastar más en un coach de acentos. Porque ni a Matt Damon ni a Morgan Freeman le sale el acento sudafricano. Hay escenas en donde Morgan Freeman es Dios. Porque se le olvida que tiene que hacer el acento y es Morgan Freeman Dios. Entonces hubieran podido gastar más en un coach de acentos. Ya si me piden mucho, hubiera pedido que fueran actores sudafricanos. Ahora, no fueron actores sudafricanos porque estos son más taquilleros. Obviamente porque Matt Damon y Morgan Freeman pues, son más conocidos que pues claro, probablemente cualquier actor sudafricano en Estados Unidos. A mí y creo que hubiera estado de la mano del punto de la película. ¿Por qué? Porque la película no, o sea, está hecha de cierta forma que sí te manipule lo que quieran, pero también está hecha de cierta forma que está hecha para un grupo muy específico que son los gringos. Que es un grupo que no ve rugby, no entiende el rugby, no entiende la cultura detrás del rugby, que es una cultura muy del Commonwealth, porque realmente el rugby es un juego que se juega en el Commonwealth de Gran Bretaña, y que no entienden el apartheid, y que creen que es igual que la segregación en Estados Unidos. O sea, que lo ven y dicen, pues es igual que allá que aquí, ¿no? Entonces está muy hecho para ellos. No necesariamente me parece algo malo, porque creo que te lleva de la mano.
Entonces, o sea, y creo que escoger actores gringos, pues, les permitió hacerlo, porque si les hubieras puesto una película sudafricana con 2 sudafricanos, pues no la hubieran visto. Charlize Theron es sudafricana y famosa, la hubieran podido sacar de Mandela. No, la hubieran podido sacar de François. Okay. Pero, o sea, creo que está hecha para eso. Obviamente eso fue cosa de mercadotecnia. Me hubiera gustado ver un poco más de eso, un coach de acento un poco más útil, porque así de plano, sí está muy rudo el acento. Pero me gusta. La verdad es que es una película que sí te pone de buenas. Creo que es relevante mencionar que está basada en un libro, y no necesariamente en la realidad. Estaba viendo que cuando estaban escribiendo el guión, estaba Clint Eastwood y estaban ahí, y le estaban pidiendo productores que le pusiera más acción, porque no había suficiente acción. Entonces querían que François perdiera la memoria. Ay, Dios. Y luego querían poner un plot de que alguien quería envenenar a Mandela y François lo detenía. Y entonces yo creo que Clint Eastwood en ese momento lo vio y dijo así como que aguántense, ¿qué? O sea, esta no es una película de Bourne, ¿no? Y no los dejó, y qué bueno que no los dejó. O sea, la verdad es que es muy simpática, sí sientes eso. Y voy a decir, me parece muy contemporánea en este momento, justo en este momento, porque ayer que estábamos hablando de la NFL, en la noche de chismes, que si no la han visto, vayan a verla y pongan su like. De veras, véanla. Estamos hablando de la NFL y de Bad Bunny, y se quejaban, Bad Bunny es muy mal cantante, Bad Bunny es esto. Bad Bunny es lo máximo. Lo máximo, yo también. Yo no creo que sea lo máximo, pero celebro que lo hayan elegido. Nada más para ser la música de Bad Bunny, no me importa. Bad Bunny yo es tampoco, pero Bad Bunny es mi Dios. Pero estaban diciendo, y he escuchado aquí, por ejemplo, en los comentarios, en TikTok, en Instagram, he estado escuchando comentarios de, pero ¿por qué meten a la política en los juegos? La NFL no tiene nada que ver con la política. ¿Por qué tenemos que hablar de política cuando se trata de los Kansas Chiefs o de los Cowboys de Dallas? Lo mismo pasa con lo del año que viene, ¿no? El Mundial. ¿Por qué tenemos que hablar de Morena y los baches cuando estamos hablando del Mundial? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y creo que esta película es buena en enseñar que los deportes son una parte inherente de la política. Y que la sensación y la emoción y la pasión que la gente le pone a los deportes, fútbol americano, rugby, hockey, lo que ustedes quieran, va de la mano del orgullo nacional de la gente. Y va de la mano de con quién votan y por qué votan y qué es importante para ellos. Entonces creo que es una buena elección por eso. Los deportes no están divorciados de la política, no existen en otra esfera. Y por eso, si no por nada, deberían verla. Y si no la quieren ver por eso, véanla porque los va a poner de buenas. No, bueno, no las va a poner de buenas, van a terminar anegados en lágrimas. O sea, a mí me escurrían mocos, se me obnubilaban los ojos. No, pero hay una catarsis. Si después de llorar hay una catarsis. Bueno, yo nunca lloré por esta película, porque la película te avisa en qué va a terminar. O sea, te avisa desde el principio en qué va a terminar. Y la verdad es que sí vean la película, es una película que los va a hacer sentir bien. Punto. Mire, yo les voy a decir una cosa, a mí la película me parece buenísima. Yo no tengo un rincón de mi cerebro dedicado al cine de arte como los aquí presentes de Tanzania o de Afganistán, el cine premiado de no sé dónde. No, yo no. A mí me gustan o no me gustan. Y esta película me encanta. ¿Y por qué me encanta? Por Nelson Mandela, porque yo soy hiper fan de Nelson Mandela, hiper fan. Lo que hizo este hombre, digo, es una de las cosas más sublimes que pudo haber hecho cualquier ser humano en cualquier momento del mundo mundial. Porque la sed de venganza, el odio al otro, el deterioro de una persona que pasa 26 años en un cuartito en prisión, puede ser algo que se transforme en un desprecio y una venganza y unas ganas de destruir todo lo que no logró destruirlo a él. Entonces, me parece un canto a la fortaleza humana. Me parece que es uno de los seres humanos más grandiosos que ha habido en la historia de la humanidad
con defecto, no me importa si le ponía, bueno, la mujer no lo aguantó y se fue porque pues ya saben que la mujer era más radical, etcétera, lo que ustedes quieran. A lo mejor tenía defectos o a lo mejor era pedorro, no sé, no me importa. O sea, creo que no es importante. No, claro que no. Nelson Mandela es una de las grandes personalidades del mundo, simplemente por su superioridad de sentimientos, por su capacidad de asumir una responsabilidad con la magnanimidad que debe tener todo triunfador. Y eso es muy difícil, eso es muy difícil. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Invictus, mire, yo no soy muy chillona, que digamos, a mi familia sí toda, pero les voy a decir una cosa, sí varias veces en la película se me llenaron los ojos de lágrimas, de verdad, no como para hacer rico a Kleenex o a Kimberly Clark, pero sí se me llenaron los ojos de lágrimas, desde luego más la primera vez que la vi. Yo esta película la he visto varias veces, no les voy a decir que tantas como Jaime ha visto La novicia rebelde, pero sí un chorro, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece un canto a la esperanza, a la dignidad humana, a la generosidad, a la libertad. Creo en todo lo que se promueve en esta película y creo que es pues una película que nos muestra eso que decía Nico, que es posible no sacar lo peor de los seres humanos, sino sacar lo mejor de los seres humanos. Entonces a mí sí me gusta mucho. Aparte Morgan Freeman, ya olvídense de que es Mandela, me da igual que sea el narrador de Into the Wormhole o que sea el chofer de Miss Daisy o que sea, no me importa. Morgan Freeman me encanta, o sea, es un hombre que me parece, siempre sale también de presidente, de secretario de Estado, ahora en Lioness, que es una serie que me gusta mucho. Dios. De Dios, todo. Nelson Mandela me encanta. Y me gusta muchísimo Nelson Mandela y Morgan Freeman. Y me gusta bastante más que Matt Damon. Matt Damon, pues sí, es un güerito, está bonito, en fin, luce ahí sus ejercicios diarios y demás. Pero otra vez, si me invitara a cenar a alguien, yo saldría a cenar con este hombre, ay Dios, ahora me fue el nombre, con, ¿cómo se llama? Díganme, el que hace de Morgan Freeman. Penelope Ann Miller. Tú saldrías a cenar con Penelope Ann Miller. Con Morgan Freeman, Teresa. Con Morgan Freeman. Con Morgan Fairchild. No importa. Con Morgan Stanley deberías de salir a cenar. No, eso sí me convendría bastante más. Yo te recomiendo con Morgan Stanley. No saldría a cenar con Matt Damon, saldría a cenar con Morgan Freeman. Y ya, y véanla. ¿Dónde se puede ver Jaime Guerrero? En Max. Que otra vez va a llamar HBO Max. Pero está, creo que está, si usted no tiene Max, creo que está se puede alquilar en Prime o en Apple. Se puede alquilar en Prime y en Apple a través del canal de HBO, si no tienen HBO Max. Okay. Pero yo les recomiendo que tengan HBO Max. Véala con su neumólogo de confianza. No le hagan caso a Nicolás, no está acostumbrado a sentir amor. Y yo no la vi en HBO Max por idiota, además. ¿Dónde la viste? En Prime y pagué. ¿Por qué? Por tonto, no sabía que estaba en HBO Max. No, yo creo que ya estaba muy cansado anoche, sí, pobre. No, es que yo puse que estaba ahí y luego Gabriel me dijo, ¿y para qué vas a pagar si está en Max? Dije, lo pronto es que hubiera pagado yo. Ya me dice que la compré yo y digo, ¿y por qué voy a pagar si la tenemos gratis? Bueno, Gaby Guerrero, ¿dónde te pueden escribir, decir, comentar? A ver, cuenta. Antes de que me comenten, aquí, Lucía Sánchez, creo, Lucía, no te encuentro, Lucía Vázquez, dijo al comentario de Bad Bunny, y creo que les está hablando a Nicolás y a Teresa, dice, Bad Bunny no sabe cantar, por favor. Y entonces le contestó a alguien más, que cree que ustedes lo dicen de broma. Nicolás y Teresa no lo dicen de broma, y quiero que aclaren por qué.
A ver, yo que detesto la autopromoción, sin embargo voy a incurrir por una vez en la autopromoción. Yo tengo un episodio de mi podcast La Pinche Complejidad que está dedicado a Bad Bunny, que no me gustaba antes de grabar ese podcast, por cierto. Recomiendo vivamente su escucha. Lo grabé antes del Super Bowl, mucho antes del Super Bowl. Pues yo nunca he oído a Bad Bunny y me parece grandioso. ¿Por qué? Porque representa la lucha por la libertad y la no discriminación, y eso une a muchas personas. Bad Bunny, me parece que todos debemos de estar alrededor de él, porque me parece que ha hecho en Puerto Rico lo que no se había logrado desde hace muchos años. En Puerto Rico y en Estados Unidos. En Estados Unidos, y creo que para Donald Trump es una cachetada con guante blanco y que va a seguir adelante y que me dio mucho gusto verlo en Saturday Night Live. Con guante latino, con guante latino. Con guante latino. Y que eso basta, que este hombre tenga el vigor y el carisma para poder enfrentarse a un monstruo como Trump. Monstruo, es un monstruo. El Trump. Basta y sobra para que a mí me encante, y pienso oír hoy en la noche en Spotify todas sus canciones. Eso lo quiero ver porque... Pues lo verás. ¿Por qué no le sacas a Godzilla a Donald Trump? Exacto, le voy a sacar a Godzilla. No creo que lo soportara mucho, pero aquí está Godzilla. Saludos, Godzilla. No, a Donald Trump no me lo pongan enfrente porque me lo como. No, que sí se lo pongan enfrente. Que se lo coma, así que se lo coma. Bueno, a ver, Gaby, ¿dónde te escriben entonces? A gaby.guerrero.rapidin@gmail.com. Aquí está, me pueden mandar temas. Me pueden preguntar dónde se ve la película si quieren. Ahí estamos, me pueden contactar. Ok, me parece muy bien. Y pues ya saben, recados feos, pues no. Recados. ¿Saben qué? No me manden recados de esos de personales, de esos que mandan específicamente, pero es que me cae mal X porque no le gusta esta película. Porque no, o sea, ya los dejé de contestar porque son ridículos, es un programa de opinión y no te tiene que gustar la opinión de todos, ese es el punto. De hecho, a mí me da mucha hueva oír opiniones que coinciden con la mía, pues ya tengo la mía, ¿para qué la vuelvo a oír? Exacto. Bueno, a ver, Nico, y a ti, cuéntanos de tu columna, de tu pinche complejidad, de tu podcast y de tu espacio en Latinos. Bueno, mi columna de esta semana la escribí también anegado en lágrimas, pero no de las bonitas, sino de las feas. Porque, híjole, el presidente Macron cada día lo hace peor, y yo que soy tan su fan, o sea, hoy digo, no, esto no está incluido en mi columna, pero el corolario de mi columna es que después de pasar por 4 primeros ministros en 2 años, decide volver a nombrar al que le acaban de correr. Es decir, sí hay, o sea, yo de veras empiezo la columna diciendo, se llama Bailar con la más fea. Macron es lo máximo, nada más nadie le enseñó a bailar con la más fea, que es uno de los requisitos fundamentales de la democracia, como bien ilustran Nelson Mandela y Martin Luther King en esas películas. Yo creo que Brigitte tiene que agarrar al presidente Macron, amarrarlo a una silla y ponerle Selma e Invictus a ver si aprende. De eso se trata. Es que ya va para 7 funcionarios, para 7. 5, en estos 2 años 5. Desde que tuvo la peregrina idea de disolver la Asamblea Nacional. Ajá, y la Marine Le Pen feliz. Así es. Bueno, eso del lado de la columna. Del lado del podcast. ¿Dónde la podemos leer? En el Heraldo de México. Y en el Heraldo Podcast, es decir, en Spotify o en cualquier plataforma donde oigan podcasts, pueden ustedes escuchar La Pinche Complejidad. Mi podcast de esta semana está dedicado a la legislación que quiere, digamos, como parte del paquete económico, la presidenta quiere gravar con un 8% adicional a los videojuegos violentos. Ojalá alguien me explique qué es un videojuego violento y quién lo va a determinar y para qué sirve ese gravamen y qué va a pasar con la industria de los videojuegos. Lo hablo con Carlos Ramírez, que es diseñador de videojuegos, pero parte del marco teórico, como escucharán quienes escuchan el podcast, es un gran libro
de Tere Vale, que se llama ¿Por qué son tímidos los extraterrestres?, que tiene un gran capítulo sobre videojuegos que leo verbatim un fragmento de él en la pinche complejidad. Para que vean lo que es el amor de mi hijo. Para que vean lo que es la bibliografía. Sí. Yo he estado preguntándome eso desde que vi eso de los impuestos a los videojuegos violentos, me he estado preguntando, ¿y quién en el gobierno tiene la capacidad de eso? Porque les voy a decir, Claudia no tiene la capacidad, pero ni de levantarse en la mañana sola. Noroña, si le gusta Noroña. Noroña también. No, por favor, peor tantito. Pero miren, me salen muchísimo de eso en TikTok, me salen muchos videos de eso en TikTok, y ya, de veras que es el gran ecualizador, porque salieron ya un montón de mamás, y digo mamás como tipo mamás de chavos de entre 25 y 35, no mamás de niños chiquitos, diciendo, sí, ojalá lo hubieran puesto antes, porque mis hijos jugaban Pokémon. Y yo digo, ¿y Pokémon es un videojuego violento? Y se están metiendo aquí en la Ciudad de México, ya me tocaron varios de adultos, de no sé qué tan grandes, que se meten a estos lugares donde hay computadoras para jugar, los cafés donde puedes jugar, y van y les dicen que por qué están perdiendo su vida y que deberían hacer algo de provecho en vez de jugar videojuegos. Entonces hay mucha gente que está a favor de esto y me parece, me rompe el corazón, la verdad, porque ya no tengo cómo pagar 8% más de mis videojuegos. Bueno, yo les recomiendo el podcast de Nicolás, yo también lo voy a oír, y pues vean, yo estoy totalmente en contra de que para sacar dinero se invente una forma de censura que no tiene que ver más que con que tienen un presupuesto que no les alcanza y que necesitan sacar dinero de los refrescos, de los churritos, de los videojuegos, de los vapeadores, claro, y de todo lo que se les ponga enfrente. A ver, siguiendo con la bibliografía, les quiero recomendar una gran columna de Sergio Sarmiento esta semana en el periódico Reforma, que se llama Impuestos al Pecado. Argumenta muy bien lo que acaba de decir. Lo voy a ver. Está brillante, Sergio, esta semana. Jaime Guerrero. Antes de que diga de qué se trata, a ver, no, los vapeadores están prohibidos, pero... te multan también, te multan. Sí, no, pero la idea es multar ya en lo personal, no solamente a los que venden, sino a los que encuentren vapeando. Entonces, ojo con eso. Mira, estos impuestos son tremendamente hipócritas. Porque, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, el argumento central se me hace absurdo, por seguridad nacional. Imagínate, bueno. Dices, ¿de qué se trata esto de seguridad nacional? O sea, ¿cómo pone? Es como un argumento de Trump, ¿sí? Que dice, vamos a grabar el cine por seguridad nacional. ¿De qué hablas? Entonces, este asunto de grabar los videojuegos violentos, que estoy con ustedes en todo lo que han dicho, argumentando seguridad nacional, me parece realmente ridículo. Ahora, si querían más dinero, pues hubieran dicho tranquilamente, saben que vamos a grabar lo que se pueda. Y ya, bueno, pues para eso es el gobierno, para eso es el Congreso, ok. Pero argumentar que por seguridad nacional es absurdo. Oye, pero es que... los impuestos todos estos impuestos a la bebida, al cigarro, a las bebidas energéticas, etcétera, etcétera, incluso a este suero que es muy famoso, Electrolit, que en realidad lo que hay detrás de ese es el pleito que trae el gobierno de la 4T con PISA, porque PISA es el que produce el Electrolit. Entonces, hay esta mezcla de pleitos concretos con argumentos hipócritas. Ya se ha demostrado una y otra vez que aunque subas el precio de los refrescos, la gente va a seguir consumiendo los refrescos. Pero además, lo que dicen los refresqueros es cierto. Es cierto. Tú puedes poner en peligro sobre todo a los negocios chiquitos que venden chescos, ¿sí? Que es una buena parte de su ganancia. Sí, yo oí el otro día a Vicente Gutiérrez Camposeco, que somos buenos amigos, yo creo que hay que invitarlo para que nos diga cómo afecta esto a las tiendas que yo les decía de convivencia.
pero no son de convivencia. Bueno, qué bueno que no los dijiste de connivencia, ¿verdad? Bueno. Cuando yo era joven, ya saliendo del antro con unos vodkas encima, que quería uno un lonchibón, pues eran como tiendas de convivencia. Se iba uno a convivir en la banqueta fuera del Oxxo a echarse el lonchibón y la lechita Hershey's. Bueno, les voy a decir una atrocidad peor y ya nos vamos. La atrocidad peor, ahorita cuenta Jaime de su artículo y yo del mío, es que quieren quitar también la Coca Light. Quieren prohibir todos los refrescos que están endulzados con canderel, y no saben cuántas personas de veras en mis redes me escriben y me dicen, soy diabético, es una alegría para mí de vez en cuando tomarme una Coca Light o una Coca Cero. Pero ahora también está prohibido. ¿Por qué? Pues porque les da la gana. Pero fíjate que yo ahí sé con quién hay que hacer esa negociación. Regina Orozco, que es muy cercana a esos rumbos, tiene una mítica canción llamada Tlacoyo con Coca Light. Yo creo que ella es el santo al que hay que adscribirse para que defienda a los consumidores. Sí, o que mejor le pongan un impuesto a la torta de tamal, que es lo que yo... Óyeme, no. Hace días. Óyeme, sí. No, muy mal. Es que están locos, de verdad. Ojalá no le pusieran impuesto a nada. De verdad que lo del electrolit, bueno, ¿vieron lo de la campaña de los influencers que se demostró que les pagaron por hablar mal de electrolit? Ay, bueno. Y bueno, la verdad es que entre eso y los TikToks, no te oyes, entre eso y los TikToks bueno, si pagas 2,000 pesos de un juego, ¿en qué te afecta pagar 8%? Y luego me veo a mí comprando, o sea, de veras que estoy sentada frente a Amazon contando mis pesos así, ¿con qué me alcanza? Porque ya, o sea, ya les habían puesto impuesto a los videojuegos, ya había un impuesto y ahora le ponen un impuesto al impuesto. Ay, bueno, qué horror. A ver, Jaime Guerrero, ¿de qué es tu artículo que tiene que ver también con esto? No exactamente. A ver, es la segunda parte del artículo de la semana pasada, que hablaba sobre el autoritarismo suave como categoría sociológica y politológica de Claudia Sheinbaum. Este artículo parte de eso y se llama Derrotar a la 4T en la imaginación popular. Porque hay un hecho, este es un artículo que se me ocurrió mientras revisaba un texto de Gramsci y otro de Trotsky, de que aquí ya llegó la policía francesa atrás de mí. No, contigo leyendo a Gramsci y a Trotsky, pues cómo no. El inspector pues sí, era lógico. No, yo esperaba que fuera la policía italiana, pero pues no. Bueno, resulta que la idea es, tienes que sembrar en la gente que puedes derrotar a alguien. Si tú no estás convencido de eso, ¿cómo puedes convencer a los demás? La idea es exactamente lo que estamos haciendo. Tenemos que convencer a la gente que se puede derrotar. Yo parto en el artículo de que realmente el PRI ya estaba derrotado desde finales de los 80s. ¿Por qué? Porque con la elección de 1988, la crisis económica de Miguel de la Madrid, pues se demostró que era posible derrotar a esa maquinaria enorme que era el PRI. Entonces, hoy yo no veo a una oposición convencida de que puede derrotar a la 4T. Y si ellos no están convencidos, pues la gente, tampoco veo a la gente convencida de eso. Entonces juego con esa idea. Ok. Y lo pueden leer en el periódico El Economista, los artículos de Nico, de Jaime, el podcast de Nico, su espacio con Latinus, con Carlos Loret, todos están subidos en mis redes, Tere Vale MX. Jaime Guerrero, su artículo de hoy, Derrotar a la 4T con la imaginación, también en la imaginación. La imaginación también está en mis redes. Pues con la imaginación sí se podría, pero es que esa oposición no tiene. Pues yo sí los derroto todos los días. Okay. Bueno, y en una de esas, bueno, ahí les va. Mi artículo se llama El Premio Nobel y es un artículo que se cuestionaba cómo era posible que a un señor racista, discriminador, elitista, etcétera, como el señor Trump, le hubieran querido dar
el premio Nobel y él demandara llevarse el premio Nobel. Entonces léanlo, afortunadamente se despejó la incógnita y se despejó bien porque ganó otra persona que no fue Trump y que fue María Corina Machado, que no nos parece uy, pero que se lo merece muchísimo y que ha dado una lucha muy fuerte en contra del autoritarismo y la dictadura en Venezuela. Y dicho todo esto, pues ya nos vamos. Antes de que nos vayamos, Luigi Moon dice que fue a buscar empleo y ya habiendo pasado todos los filtros, le ponen una renuncia en el escritorio antes de firmar la contratación, por lo que se retiró sin firmar y alguien le respondió que es ilógico que lo hagan firmar. No solamente es ilógico, es ilegal y deberías denunciarlos porque sí viola la ley federal del trabajo, así que denúncialos. No, pues yo les hubiera pedido eso a algunas personas del actual gobierno, ¿verdad? Digo que sí hubiera sido bueno decirles, ok, pero firma. Pues muy mal, porque eso es violatorio de la legislación laboral, ¿no, Gaby? Pero ellos cambian todo, ellos cambian. Pero nadie tiene por qué firmar una renuncia antes de asumir. Claro que no, claro que no. Bueno, ya nos vamos, ya dejo de bromear. Cuídense mucho, hasta luego, gracias. Anitos, Gaby Guerrero, Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Y los metiches, Jaime Guerrero y Tere Vale, pues los invitamos para que estén con nosotros la próxima semana. Denle like, si nos pueden donar de $1 millón para arriba, dónenos. Y gracias a Italia por haber acompañado a este programa en la producción. Bueno, adiós, caras de arroz. Adiós, hasta luego. Sean felices.